Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Preparar los arreglos funerarios. Blake se volcó por completo en su investigación. No fue hasta esa tarde, cuando llegó el Dr. Curtis Kurt Connors, que finalmente logró apartarse de la montaña de datos experimentales. En el momento en que Blake vio a Connors, un dicho le vino de repente a la cabeza. Los ricos dependen de la tecnología. Los pobres dependen de la mutación. Oye, Blake. ¿En qué estás tan absorto? Espero no estar interrumpiendo nada. Connors entró en el laboratorio y esperó a que Blake terminara su trabajo antes de hablar. Blake siempre había apreciado a Connors. De hecho, admiraba profundamente a este colega cuya determinación nunca flaqueó a pesar de su discapacidad. Si en el futuro tuviera la oportunidad, no le importaría encontrar la manera de ayudarlo. Para nada. Solo estoy realizando algunos experimentos insignificantes y registrando algunos datos. Sinceramente, pasar todo el día sin hacer nada se vuelve aburrido. Jaja, sigues siendo tan gracioso como siempre. Olvídate de mí. ¿Qué has estado haciendo últimamente, Connors? Hace tiempo que no te veo por aquí. Connors se rascó la cabeza con la mano izquierda, la única que le quedaba, y esbozó una sonrisa sincera. El proyecto Super Araña está entrando por fin en su fase final. He oído que, una vez terminado, el jefe planea asignarme aquí para trabajar como tu asistente. No fue sorprendente que Connors pareciera un poco avergonzado. Era profesor titular y poseía doctorados en biología y bioquímica. Además, era un investigador veterano con mucha más experiencia que Blake. Ahora, supuestamente, lo habían asignado como asistente de alguien mucho más joven que él. Era difícil no sentirse incómodo. Blake lo desestimó rápidamente con un gesto. ¿Asistente? Creo que has malinterpretado lo que quiso decir el jefe. Probablemente se ha dado cuenta de que me escapaba a escondidas a tu laboratorio para ver el proyecto Super Araña. Seguramente esta es su manera de dejarme aprender de ti. Connors sonrió con complicidad. Poco después, invitó a Blake a almorzar. Blake aceptó de inmediato. Había muchas cosas que quería preguntarle a alguien con la experiencia de Connors. Tras registrar el progreso del día esa tarde, Blake volvió a salir temprano del trabajo, tal como se esperaba. Primero se dirigió a casa y desenterró los trozos de vidrio, inusualmente resistentes, que estaban escondidos debajo de la cama de Peter. Al bajar las escaleras, vio a la tía Ma y al tío Ben hablando de algo. Por la expresión de sus rostros, parecía que todo giraba en torno al dinero. Al ver sus expresiones de preocupación, Blake sintió un repentino dolor en el pecho. Él no era originario de este mundo. Pero después de todos estos años, ¿cómo podría alguien permanecer completamente impasible? Ya los consideraba parte de su familia. En realidad, eso no era del todo correcto. En esta vida, ellos sí que eran su familia. Hola, tía May, mi bella señora. ¿Qué te tiene tan preocupada? El tío Ben se ha vuelto a hacer pis en la cama y te ha enfadado. Solo entonces la tía May y el tío Ben se dieron cuenta de que Blake había regresado. Pequeño mocoso. Si no recuerdo mal, la última persona que se hizo pis en la cama fuiste tú. El tío Ben se rió y le lanzó una maldición cariñosa. Blake, mi niño precioso. ¿Cuándo regresaste? ¿Por qué no me avisaste? Voy a prepararte algo delicioso ahora mismo. La tía May parecía encantada, como si no hubiera tenido ningún problema hacía apenas unos instantes. No hace falta. Solo he vuelto a buscar algunas cosas. No me guardes la cena esta noche. Hizo una pausa antes de añadir. Ah, y dile a Peter que ya es todo un hombre. No dejes que avergüence a su hermano mayor. Por favor. Aparte de meterte en peleas, ¿en qué eres bueno exactamente? Peter es un buen chico. No lo corrompas. El tío Ben intentó sonar severo. Pero Blake sabía que detrás de esas palabras había mucho más cariño que enfado. No le hables así a Blake. Lo vas a asustar. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Como una gallina que protege a su polluelo, la tía May se interpuso inmediatamente entre Blake y su madre. Blake no pudo evitar sonreír. Ojalá este fuera un mundo normal. Con mucho gusto pasaría toda mi vida envejeciendo junto a todos ustedes. Tomando suavemente la mano de la tía May, sonrió. Mira a esta hermosa dama. ¿Qué es todo esto? Siempre estás molestando al tío Ben. Ten cuidado, podría decidir que ya no te quiere. Entonces le deslizó algo en la mano. HMPH.
Si se atreve, le romperé las piernas. El rostro de la tía Mai siempre estaba sonrosado. Cuando sonreía, los hoyuelos de sus mejillas y la calidez de su tez recordaban al atardecer. Debió de ser increíblemente bella cuando era joven. Blake seguía sin tener ni idea de cómo el tío Ben había logrado conquistarla. Entonces la tía Mai bajó la mirada y se dio cuenta de lo que Blake le había dado. Dios mío. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Ella intentó inmediatamente devolverlo. No, no. No podemos aceptar esto. Tenemos dinero. En ese momento, el tío Ben también se dio cuenta y se levantó de inmediato. Blake, ¿qué es exactamente lo que intentas decir? ¿Crees que tu tío es demasiado viejo para ganar dinero ahora? Procedió a devolverle el dinero a Blake. Devuélveme tu dinero. Tengo de sobra. No necesito el tuyo. Tío Ben, tía Mai, ¿qué están haciendo? Esto es solo una parte de mi último sueldo. Es para ustedes dos. Y también es por Peter. Míralo. Prácticamente se está convirtiendo en un palo de bambú. El niño aún está creciendo. Necesita mejor comida. Sinceramente, me preocupaba que ni siquiera fuera suficiente. ¿Cómo podría no ser suficiente? El simple hecho de pensarlo significa más que suficiente. Quizás era cierto que las mujeres eran más emocionales. Sin previo aviso, la tía Mai rompió a llorar. A su edad, no solía ser una persona que llorara con facilidad, pero hoy las lágrimas simplemente no paraban. El tío Ben negó con la cabeza con impotencia. Mírate. Te emocionas hasta las lágrimas con unas pocas palabras. ¿No te da vergüenza? ¿Y si los vecinos nos ven? Entonces empezarán a decir que ese viejo te volvió a acosar. Tras charlar un rato más, Blake finalmente se marchó. Pero tras alejarse un buen trecho y esperar a que el tío Ben y la tía Mai volvieran a entrar, regresó en silencio. El cariño y los cuidados que uno recibe de sus padres durante toda una vida jamás podrán ser recompensados plenamente. En un mundo plagado de peligros a cada paso, no tuvo más remedio que arriesgarse. Por su familia. Para sus amigos. Por sus hermanos. Si fracasaba, entonces solo esperaba que los dos, al ponerse el sol sobre Keynes, un joven se arrodilló frente a una modesta casa y golpeó silenciosamente su cabeza contra el suelo 3 veces antes de escabullirse. Como si nunca hubiera estado allí. Poco después, Blake llegó a las afueras de la residencia de Tony Stark. Señor, un hombre llamado Blake está aquí para verlo. Jarvis informó mientras ayudaba a Tony con su armadura. ¿Blake? ¿Conozco a algún Blake? El nombre me suena. Tony ajustó distraídamente algunos parámetros mientras hablaba. Señor, él es el caballero que ayer hizo un agujero en su propiedad. Jarvis, creo que tu sistema de reconocimiento de voz necesita una actualización. Tony hizo una pausa. En realidad, tal vez debería desmantelarte y dejar que Dume ocupe tu lugar. Oh, señor. Dume no posee un sistema de reconocimiento de voz. Tras finalizar el montaje de la armadura, Tony probó su rendimiento. Entonces añade uno. Jarvis guardó silencio. Tony sonrió como un niño que acaba de ganar una discusión. Un instante después, su expresión volvió a ser seria. Jarvis. Deja de fingir que estás muerto. Déjalo entrar. Por supuesto, señor. Pronto, una voz descaradamente familiar resonó por toda la mansión. Antes incluso de que apareciera el hombre, su voz se escuchó primero. Tony. Mi precioso Tony. He venido a verte. Ya me arrepiento de haberlo dejado entrar. Tony suspiró. Debería haberlo recibido con un cargador lleno de balas. Luego se volvió hacia el invitado no deseado y le preguntó cortésmente. ¿Trajiste lo que te pedí? En el momento en que Blake entró, su atención quedó completamente cautivada por la armadura de Tony, que ya estaba totalmente ensamblada. Fue magnífico. Absolutamente magnífico. ¿Qué niño no había soñado alguna vez con volar? ¿Qué niño no había soñado alguna vez con tener una armadura? ¿Qué niño no había soñado alguna vez con convertirse en un genio multimillonario? Sin embargo, de alguna manera, Tony Stark había logrado las 3 cosas. Blake no pudo evitar sentir celos. Desafortunadamente, desde la perspectiva de Tony, Blake parecía completamente atónito y sin palabras ante la armadura. Así que tú también puedes quedar impresionado. Tony se sentía bastante satisfecho consigo mismo. Las comisuras de sus labios comenzaron a elevarse inconscientemente. Entonces, una tos deliberada de Tony sacó a Blake de su ensimismamiento. Ah, claro. El vaso. Yo lo traje. Blake entregó los materiales.
Acto seguido, volvió a tomar su maletín entre sus brazos. Tony frunció el ceño. ¿Y qué se supone que significa eso exactamente? No tenía ni idea de qué tontería iba a hacer Black esta vez. Poco. Black echó un vistazo a la armadura de Tony. Parece que te diriges a Oriente Medio para rescatar a algunas personas. No esperaba que fueras un tipo tan íntegro. No tengo tiempo para esto. La paciencia de Tony ya se estaba agotando. Si tienes algo que decir, dilo. Mi agenda es más valiosa que cualquier cosa en la que estés a punto de malgastarla. Tony no tenía ni idea de a dónde iba a parar todo esto. Pero cualesquiera que fueran las intenciones de Blake, no afectarían la decisión de Tony de hacer lo que había planeado. No es nada grave. Blake encontró un asiento cómodo y se dejó caer en él. Estoy a punto de hacer algo bastante peligroso. Hizo una pausa. Luego miró a Tony. Sí, y digo sí, no regreso con vida, comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. ¿Cómo hacer un testamento? Sí, y digo sí, no regreso con vida. Blake miró a Tony. Hay que reconocerle a Tony que se abrió el casco, dejando claro que estaba escuchando. Necesito que me hagas 2 favores. Nada difícil. Considéralo como pago por lo que te he dado. Tony se acercó. El hombre que tenía delante siempre había parecido despreocupado e irreverente, casi un reflejo de sí mismo. Sin embargo, ahora, la mirada de Blake era clara, concentrada y completamente seria. Tony no estaba seguro de cuál era la versión auténtica. ¿Me estás pidiendo ayuda? Su tono siguió siendo tan informal como siempre, pero su mirada nunca se apartó de Blake. Si quieres llamarlo así, claro. ¿Y por qué debería estar de acuerdo? Tony cruzó los brazos. ¿Por esas piezas de cristal irreemplazables? ¿O por qué tus pequeñas inspiraciones se colaron en mi armadura? Ambos sabían que, incluso sin la ayuda de Blake, Tony podría haber logrado lo mismo con el tiempo. Simplemente habría requerido más tiempo. Ni siquiera se molestó en decirlo en voz alta. No había ambiente para eso. Más importante aún, esas cosas por sí solas no fueron suficientes para convencer a Tony Stark, genio multimillonario y autoproclamado mejor inventor del mundo, de que hiciera todo lo posible por alguien. A pesar de toda su arrogancia, Tony aún conservaba principios. Porque te pegué un puñetazo. Blake sonrió. ¿Es suficiente? Tony lo miró fijamente. Blake le devolvió la mirada. Entonces, sin motivo aparente, ambos estallaron en carcajadas. Bien. Escuchémoslo. Tony negó con la cabeza. Pero no prometo que lo haré realmente. Blake finalmente se relajó. En realidad no es nada difícil. E incluso si lo fuera, para Tony Stark ni siquiera se consideraría un problema. Tony sabía perfectamente que Blake lo estaba halagando mientras, al mismo tiempo, le estaba cavando una trampa para que cayera en ella. Lamentablemente, funcionó. De todos modos, una sonrisa apareció en su rostro. Por supuesto que no. Tengo un hermano menor. La expresión de Blake se suavizó. Te adora. No necesito que le allanes el camino ni nada por el estilo. Solo visítalo de vez en cuando estés aburrido. Tony arqueó una ceja, pero no interrumpió. Y tengo un amigo. Blake continuó. Su hijo nació con una enfermedad muy extraña. Si me pasa algo, probablemente vendrá a buscarte. Espero que puedas ayudarle. Luego añadió con orgullo. No lo subestimes. Es un biólogo excelente. Me costó mucho convencerlo para que trabajara conmigo. De hecho, parecía orgulloso de ese logro. ¿Eso es todo? Tony parpadeó. ¿Has venido hasta aquí para eso? Él esperaba que Blake hiciera exigencias desmesuradas. En cambio, recibió 2 peticiones vagas que involucraban a otras personas. Cuanto más aprendía Tony sobre él, más difícil le resultaba comprenderlo. Blake bajó de donde estaba sentado y se sacudió el polvo de los pantalones. Sí. Eso es. Ya es suficiente. Entonces sonrió. Ahora ve a salvar a algunas personas. Si llegas más tarde y alguien muere, definitivamente no podré pagar la factura. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a Tony allí plantado con una expresión de total confusión. Entonces Blake asomó repentinamente la cabeza por la puerta. Ah, claro. Ten cuidado con Abdías. Ese viejo es de lo más sospechoso. Y entonces se fue. Tony permanecía de pie en la habitación vacía, repasando esas últimas palabras en su cabeza. Al principio sonaba ridículo. Pero por otra parte, muchos de los acontecimientos recientes han sido ridículos. Y es demasiada coincidencia. Jarvis. Sí, señor.
Deja un mensaje grabado para Pepper. Por supuesto, señor. Poco tiempo después, Tony también se marchó. Puede que Tony se convirtiera en Iron Man dentro de aquella cueva en Afganistán, pero en aquel momento simplemente se trataba de sobrevivir. Podría decirse que la armadura Mark II fue su primer traje de Iron Man auténtico. Marcó el inicio de su búsqueda de tecnología avanzada de armaduras inteligentes y fue también el traje que más disfrutó construyendo y probando. Sin embargo, el Mark III que llevaba puesto ahora era notablemente diferente gracias a la interferencia de Blake. La armadura seguía utilizando una aleación de titanio ligera y de alta resistencia, pero algunas partes de su diseño estructural se habían adaptado del chasis de la motocicleta de Blake. La capacidad defensiva había mejorado significativamente. Tras un incidente en el que el primer vuelo a gran altitud de Tony terminó con lo que podría describirse, siendo generosos, como un aterrizaje brusco, y siendo menos generosos, como un golpe de cara contra el suelo, realizó mejoras adicionales. Además de los sistemas de protección térmica, había instalado un equipo de descenso de emergencia y un sistema automatizado de respuesta médica en la parte posterior del chaleco antibalas. En resumen, tras regresar de Afganistán, Tony se preocupó mucho más por mantenerse con vida. Era a la vez precavido e imprudente. Siempre jugando a lo seguro, aunque de alguna manera sigan haciendo cosas absurdamente peligrosas. Era un talento extraordinario. Pero en el momento en que decidió usar la armadura para salvar a la gente, su transformación realmente comenzó. Mientras tanto, Blake recorría la carretera en su pequeña motocicleta, mirando de vez en cuando a Tommy que cruzaba el cielo a toda velocidad. Los celos eran reales. ¿En serio, quién no sentiría celos? Entonces, como era de esperar, algo salió mal. Al doblar una esquina cerrada, vio de repente a una chica. Una chica impresionante. Su larga cabellera ondeaba al viento. Sus ojos eran tan claros que parecían capaces de disipar todas las preocupaciones del mundo. Su delicada nariz. Sus mejillas sonrosadas. Sus suaves labios. En ese instante, Blake se convenció de que estaba a punto de zambullirse de cabeza en el río del amor. Cuando la rueda delantera de su bicicleta estaba a menos de medio metro de ella, Blake desató el poder de más de 20 años de soltería. De alguna manera, logró desviar la motocicleta hacia un lado mientras su propio cuerpo seguía saliendo disparado hacia adelante. Directamente hacia lo que su cerebro identificó inmediatamente como dos magníficos bollos al vapor. Aquí vengo. ¡Bam! Blake se estrelló contra el frío pavimento de cara. Interrogación de cierre. Se puso de pie con dificultad. Decidido a presentarse como es debido a su futura esposa, miró a su alrededor. La chica se había ido. Completamente desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Lo único que quedó fue el dolor muy real de la caída. Blake se rascó la cabeza. Suspiró. La vida me golpea 1000 veces, pero aún así la trato como a mi primer amor. Revisó la zona una vez más. Nada. ¿De verdad llevo tanto tiempo soltera que ahora estoy alucinando? Negando con la cabeza, volvió a subirse a su querida motocicleta. Al fin y al cabo, las motocicletas nunca se quedan atascadas en el tráfico. Poco después, Blake detectó problemas. En un callejón cercano, varios pandilleros habían acorralado a un anciano sin hogar. Era casi imposible distinguir la apariencia del hombre. Tenía el pelo tan largo que le cubría completamente la cara, y su ropa no era más que harapos. Blake sintió una oleada familiar de justa indignación. Quizás fue su sentido de la justicia. Quizás se trataba de la frustración ante su propia impotencia frente al destino. En cualquier caso, decidió que esos niños descomunales necesitaban una lección. Ya fuera de día o de noche, el emperador de la noche nunca perdía una oportunidad. Sobre todo, no un trabajo secundario remunerado. ¡Ey! Ustedes son animales. Dejen ir al viejo. Si tienes agallas, ven a por mí. Como un tigre que se abalanza sobre su presa, Blake se lanzó contra el grupo. La pelea terminó casi de inmediato. Quizás porque aún estaba molesto por haber perdido su oportunidad con la misteriosa belleza, Blake desahogó todas sus frustraciones con los punks. Picoteo de ojos. Tirando de las orejas. Patadas en la ingle. Cualquier cosa que doliera. No había límites. Incluso el anciano sin hogar que observaba cerca parecía impresionado. Este tipo parecía más un matón que los propios matones. Una vez que los punks fueron derrotados, Blake pasó a su verdadera misión. Saqueando los cadáveres. Su técnica era impecable.
No quedaba ni un solo dólar en ninguno de ellos. Cualquiera que se resistiera recibía una patada adicional directamente en la ingle. Como decía el refrán, si una patada no soluciona el problema, usa dos. Tras asegurarse su merecido botín, Blake se acercó al anciano. ¿Estás bien, abuelo? Sin respuesta. El indigente ni siquiera lo miró. En cambio, buscó con naturalidad un sitio cómodo junto a la pared y se sentó, dando otro trago a una botella que ya había derramado la mitad de su contenido. Blake echó un vistazo a la etiqueta. Fuerte Baijiu chino. El anciano lo bebía como si fuera agua. Bueno. Eso es extremo. Pensándolo bien, Blake no podía dejar a un anciano solo en un callejón. ¿Y si apareciera otro grupo? El viejo parecía que se iba a partir por la mitad. Mejor llevar las cosas hasta el final. Abuelo, ¿dónde está tu familia? Todavía no hay respuesta. Blake frunció el ceño. Muy bien, ahora estás poniendo a prueba mi paciencia. No puedo controlar a Tony. Definitivamente no puedo controlar a Hulk. Pero estoy bastante segura de que puedo contigo. Dicho esto, se agachó para levantar al anciano. Entonces su expresión cambió. El anciano era increíblemente pesado. Y no es un peso ordinario. Blake entrenaba constantemente. Aún sin mutaciones, superpoderes o armadura motorizada, años de ejercicio incesante lo habían vuelto excepcionalmente fuerte. No estaba en su máximo potencial humano, pero confiaba en que una docena de agentes entrenados no podrían derrotarlo fácilmente. Sin embargo, aquel anciano borracho, aparentemente frágil, permanecía sentado allí como una montaña. Completamente inamovible. Blake entrecerró los ojos. Interesante. Este anciano definitivamente no es normal. Su terquedad salió a relucir de inmediato. Ah, ¿no te vas? Entonces, hoy te llevo en mi vientre, te guste o no. Nadie me lo impide. Con un gruñido, Blake finalmente logró alzar al anciano sobre su hombro. El peso era asombroso. Ninguna persona común y corriente podría pesar tanto. Definitivamente no es normal. Y así, una escena verdaderamente insólita apareció en las calles. Un joven montaba una pequeña motocicleta eléctrica mientras cargaba sobre su hombro a un anciano vagabundo borracho, alejándose en la distancia. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Logan. Así, una escena verdaderamente insólita apareció en las calles. Un joven conducía un patinete eléctrico mientras llevaba sobre su hombro a un anciano sin hogar. El viejo vagabundo parecía completamente borracho, colgando allí sin hacer nada, sin oponer resistencia. Toda la escena era indescriptiblemente extraña. Bueno, viejo, ya que no tienes a dónde ir, me voy a tomar la libertad de buscarte un lugar. Blake esperaba en secreto que hacer una buena acción le granjeara algunos puntos de karma. Quizás eso ayude a que el suero genético tenga éxito. Si no, entonces éxito o muerte. Pero aclaremos una cosa, abuelo. No te pago mucho. Tendrás comida y un lugar donde dormir. A cambio, solo ayúdame a vigilar las cosas. ¿Te parece bien? El anciano permaneció en silencio, como si Blake hubiera estado hablando con el viento. Blake simplemente supuso que tenía algún problema mental y no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, ni siquiera sabía si sobreviviría él mismo a los próximos días. No estaba precisamente en posición de preocuparse constantemente por un vagabundo cualquiera. Poco después, el peculiar dúo llegó a su destino. El mismo túnel ferroviario abandonado. La misma base oculta. El resultado de cada dólar que Blake había invertido a lo largo de su vida. De pie a la salida del túnel, Blake se ajustó los guantes. Aquello era su territorio, pero se sentía inusualmente nervioso. Nadie sabía a qué se enfrentaría una vez que entrara. Ni siquiera él. Quizás para aliviar la tensión, su mano se movió inconscientemente y le dio una palmada en el trasero al anciano. Gracias a Dios que por fin estamos aquí. Cargarte casi me mata. La reacción fue inmediata. El anciano se incorporó de repente. Entonces, sin previo aviso, le dio una patada a Blake directamente en el pecho, seguida de un impecable salto mortal hacia atrás de 360 grados antes de aterrizar firmemente en el suelo. Blake, en cambio, retrocedió tambaleándose 7 u 8 pasos. Esa patada, aparentemente casual, se sintió como si te hubiera atropellado un vehículo en movimiento. Sus ojos se abrieron de par en par. Tras años de entrenamiento, ni siquiera un ataque sorpresa debería haberlo lanzado por los aires de esa manera. Al alzar la vista, vio al anciano de pie en posición de combate. Blake no tenía ni idea de qué había provocado esa reacción, pero desde luego no le interesaba que le dieran una paliza.
Inmediatamente se puso en guardia. Oye, viejo. Lo único que hice fue darte una palmada en el trasero. ¿Era eso realmente necesario? En el peor de los casos, te dejaré que me devuelvas la bofetada. Luego añadió con arrogancia. Además, golpeó bastante fuerte. Si terminas lastimándote, no me eches la culpa a mí. Antes de que pudiera terminar, el anciano se abalanzó hacia adelante. La velocidad fue impactante. No tenía nada de anticuado. Sabía que ese viejo no era normal. Un puñetazo se dirigió hacia el rostro de Blake. Blake no se atrevió a subestimarlo. Incluso un león utiliza toda su fuerza para cazar un conejo. Retrocedió medio paso y contraatacó con un codazo. Grieta. Los dos se separaron inmediatamente. Cada uno dio 3 pasos hacia atrás. Blake se frotó el codo disimuladamente mientras miraba al anciano. El anciano le devolvió la mirada, estudiándolo con atención. ¿Qué clase de monstruo me traje a casa por accidente? La colisión se sintió como chocar contra acero macizo. No. Más duro que el acero. ¿Cómo te llamas, viejo? El hombre lo miró. Tomé un trago. Miré hacia el cielo. Pasaron unos instantes. Entonces volvió a mirar. Logan. Logan Oulet. Tomó otro sorbo. Un hombre lamentable, maldito por la vida. Blake se quedó paralizado. ¿Qué? Logan. Logan Oulet. Santo cielo. Ese es Wolverine. Un sinfín de pensamientos estallaron en su cabeza. De repente, todo cobró sentido. Sus increíbles habilidades de combate. El peso absurdo. El cuerpo indestructible. Pero se suponía que este era el universo Marvel. ¿Cómo es que Wolverine estaba aquí? ¿Se fusionaron Marvel y los X-Men en este mundo? Por otro lado, Blake siempre había mantenido un hábito muy saludable. Si no lograba resolver algo, dejaba de intentarlo. El mundo ya se había alejado mucho de la versión que él recordaba. Una anomalía más no iba a matarlo. Siempre y cuando no se despertara un día y descubriera a Thor y Superman bebiendo juntos, a Aquaman convirtiéndose en hermano jurado de alguien, a Spider-Man casándose con Deadpool, o a Hulk bailando danzas folclóricas con Black Widow, probablemente las cosas no podrían llegar a ser tan ridículas. Bien. Jefe, ha vuelto. El Dr. Blue saludó a Blake con entusiasmo. Desafortunadamente, Blake aún estaba asimilando el hecho de que había adoptado a Wolverine por accidente. Tras una breve conversación, descubrió algo interesante. Este Logan era Wolverine. Y, sin embargo, no era exactamente el Wolverine que Blake conocía. Poseía asombrosas habilidades regenerativas, posiblemente incluso más fuertes que las de la versión cinematográfica. Tenía huesos de adamantium. Garras de adamantium. Y una fuerza que no tenía nada que envidiar a la de su antiguo rival y hermano, Sabretooth. Sin embargo, no existía el profesor décimo no Magneto. Los mutantes aún existían, pero eran extremadamente raros y seguían siendo temidos y rechazados por los humanos comunes. Sin embargo, la historia de Logan resultaba dolorosamente familiar. Simplemente había vivido demasiado tiempo. El tiempo suficiente para ver envejecer y desaparecer a cada amante, amigo y miembro de la familia. Una y otra vez. Mientras él permaneció sin cambios. Como si el tiempo mismo lo hubiera olvidado. Finalmente, dejó de resistirse. Dejó de importarle. Y se convirtió en un vagabundo sin rumbo al que nadie prestaba atención. Había otro detalle fascinante. Según Logan, él sí había conocido al Capitán América. Los dos incluso habían luchado durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla terminó en empate porque ninguno de los dos pudo hacerle mucho daño al otro. Mientras tanto, el Dr. Blue parecía aún más sorprendido que Blake. Un científico busca estudiar todo aquello que pueda ser estudiado. Un científico verdaderamente demente se propone estudiar todo, sin importar las consecuencias. El Dr. Blue se mantuvo peligrosamente cerca de la segunda categoría. Si Blake no hubiera pagado personalmente el tratamiento cuando la hija del Dr. Blue estaba enferma, el hombre jamás habría permanecido tan leal. Ahora, frente a un fósil viviente comparable al Capitán América, los ojos del Dr. Blue prácticamente brillaban. Parecía dispuesto a analizar a Logan en el acto. Los instintos animales de Logan captaron inmediatamente la mirada. Con un chasquido metálico, 3 garras de adamantium se extendieron desde su mano. Cuidado con los ojos. Su voz tenía un tono peligroso. De lo contrario, podría quitártelos yo mismo. Lamentablemente, la advertencia tuvo el efecto contrario. El Dr. Blue quedó aún más fascinado. Su mirada permaneció fija en las garras.
Blake se interpuso rápidamente entre ellos antes de que la situación empeorara. Por suerte, sabía que el Dr. Blue no tenía malas intenciones. Al menos no intencionadamente. Sin embargo, ahora que Blake sabía que de alguna manera había conseguido a Wolverine como guardia de seguridad, la seguridad de su base estaba prácticamente garantizada. Tras asignar a Logan la zona que acababan de preparar para él, Blake regresó con el Dr. Blue. Cuídenlo. Y trata de controlar ese hábito tuyo. Luego, tras pensarlo un poco, añadió diplomáticamente. Ambos sois hombres adultos. Si alguien me mirara así, ya le habría dado una patada en el culo. Consciente de su error, el Dr. Blue simplemente asintió. De todos modos. La expresión de Blake se tornó seria. ¿Cómo va el proyecto del suero genético? Según el cronograma, ya debería estar terminado. Esa era la verdadera razón por la que había venido. El objetivo que había perseguido durante años. Su única oportunidad. El Dr. Blue pareció nervioso de repente. Jefe, se acabó. Pero, Blake frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿Ha ocurrido algún problema? Luego añadió rápidamente. Si te preocupa tu hija, no te preocupes. Has trabajado conmigo durante años. ¿Sabes qué clase de persona soy? No, no. El Dr. Blue negó con la cabeza inmediatamente. No es eso. Deberías verlo tú mismo. La confusión de Blake se acentuó. Hace años, después de mostrarle al Dr. Blue la investigación genética programable de la superaraña de Richard Parker, ambos dedicaron incontables años a perfeccionar el proyecto. Finalmente, optaron por combinar genes de 3 especies. El lobo, el tejón melero y el delfín. Posteriormente, estos datos se integraron con el perfil genético de Blake y se sometieron a pruebas y perfeccionamientos repetidos a lo largo de muchos años. En cuanto a por qué utilizaron solo 3 fuentes genéticas animales en lugar de docenas, la explicación fue sencilla. La genética humana es extraordinariamente compleja y estable. Añadir más genes no hace automáticamente que alguien sea más fuerte. De hecho, las adiciones excesivas suelen causar degeneración, inestabilidad o un colapso biológico total. Tras una extensa investigación y considerables limitaciones presupuestarias, concluyeron que 3 era el límite práctico. Blake, el Dr. Blue y Logan entraron juntos al laboratorio. Los demás, váyanse. El Dr. Blue despidió a los 7 u 8 investigadores que trabajaban en el interior. Una vez que la sala quedó vacía, Blake y el Dr. Blue se acercaron a la estación de análisis más grande. Luego se quedaron mirando los datos que aparecían en la pantalla frente a ellos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Una última resistencia. Blake y el Dr. Blue se acercaron a la consola de análisis más grande y estudiaron los resultados que aparecían en la pantalla. Suero Supergene, versión 1. Componentes. Lobo, tejón melero, delfín, humano. Compatibilidad genética. 67,13%. Adaptabilidad. 71,3%. Potencia del suero. Blake miró fijamente los números y suspiró. Esos resultados son lamentablemente mediocres. La tasa de fusión entre las 3 secuencias genéticas animales y su propio ADN era apenas aceptable. Su plan original era sencillo. Integrar gradualmente su propio código genético en el suero, permitiendo que su cuerpo se adaptara antes de la mejora completa. En teoría, esto debería haber hecho el proceso mucho más seguro. Sin embargo, la realidad les había asestado una bofetada contundente. Blake pensó que, según sus estándares habituales, cualquier cosa por debajo del 99,9% ni siquiera es un producto terminado. No me atrevería a inyectármelo. El momento elegido empeoró las cosas. Iron Man ya había aparecido. El primer disparo de Marvel estaba a punto de resonar en todo el mundo. Si para entonces seguía sin tener los medios para protegerse, bien podría ser un turista que se subió al tren de Marvel sin comprar un billete. Tarde o temprano, lo iban a echar. Maldita sea, al ver su decepción, el Dr. Blue habló rápidamente. Jefe, la versión 1 quizás no sea la ideal, pero la versión 2 ha progresado increíblemente bien. ¿Eh? Intrigado, Blake lo siguió hasta otra estación de análisis. Entonces se quedó paralizado. Los datos mostrados eran asombrosos. Suero Supergene, versión 2. Componentes. Superaraña, cucaracha, escarabajo rinoceronte. Compatibilidad genética. 92,7%. Adaptabilidad. 98,97%. Potencia del suero. Extremadamente alta. Blake se quedó mirando la pantalla. ¿Esto es realmente razonable? De repente, empezó a cuestionarse toda su vida.
¿Cogí el guión equivocado? La versión 2 estaba originalmente destinada a Peter. Después de todo, si Blake se volvía poderoso, no podía dejar atrás a su hermano menor. Más tarde, cuando compararon el ADN de Peter Parker con la secuencia genética del Super Spider, la compatibilidad resultó ser absurdamente alta. Solo entonces Blake recordó algo. Hace años, Richard Parker había incorporado en secreto marcadores genéticos de la familia Parker al proyecto Super Spider. Para entonces, sin embargo, el proyecto de suero de Blake ya estaba en una fase avanzada de desarrollo. Cuando posteriormente analizó su propio ADN comparándolo con el mismo marco de referencia, los resultados habían sido terribles. Como si su estructura genética hubiera sido alterada de alguna manera hace mucho tiempo. La compatibilidad simplemente se negaba a aumentar. La gracia estaba en que él mismo se había convertido en el hazmerreír. Suspiró, se frotó la frente. El Dr. Blue. Sí, jefe. Prepáralo todo. La voz de Blake se volvió firme. Mañana, inyéctame. Los ojos del Dr. Blue se abrieron de par en par. Jefe, no puede estar hablando en serio. Incluso un vistazo a los datos sugería que las probabilidades de supervivencia eran pésimas. 9 muertes por cada éxito se habrían considerado una cifra optimista. Pero Blake lo interrumpió. Su hija está mejorando. Sonrió levemente. La visité hace un par de días. Incluso me cantó. Tiene una voz preciosa. Entonces su expresión se tornó extrañamente tranquila. Sí, y me refiero a sí, antes de terminar la frase, le arrebató a Logan la botella de Baijiu medio vacía y se bebió el resto de un trago. Un instante después, casi se atraganta. Dios mío. ¿Qué parte de esto se supone que debe tener buen sabor? Logan lo ignoró. Blake tosió 2 veces antes de continuar. Si no lo consigo, ve a buscar a Tony Stark. Él cuidará de ti. Luego miró a Logan. Él cuidará de ustedes dos. Tras una breve pausa, añadió. Y la versión 2 no es para mí. Es para mi hermanito. Ya lo conoces. Peter Parker. Parece tímido, pero créeme, esconde mucha personalidad. En algún momento, Logan ya había conseguido otra botella de Baijiu. Tomó un sorbo. Evidentemente, a él le pareció que tenía un sabor perfectamente bueno. Luego le entregó la botella. Blake lo aceptó y tomó otro trago. Gracias. Hizo una mueca. Sigue teniendo un sabor horrible. Logan apartó la mirada con deliberado desdén. Su expresión prácticamente gritaba. Repite eso una vez más y te mostraré mis garras. Blake, con buen criterio, optó por no poner a prueba esa teoría. En cambio, volvió a dirigirse al Dr. Blue. Puedes traerle la versión 2 a Tony. Dale todo. Si puede mejorarlo, genial. Si no puede, Blake sonrió. Eso demuestra que nuestro trabajo fue realmente impresionante. Levantó ligeramente la botella. Mi hermano Peter Parker se convertirá en un superhéroe algún día. Definitivamente. Era evidente que el alcohol empezaba a hacer efecto. Sus pensamientos comenzaron a brotar sin filtro. Nunca quise esto. En realidad no. Pero no tengo un sistema. Ninguno. Ni un solo truco. En lugar de convertirme en un empresario exitoso y pasarme la vida sabiendo lo que va a pasar sin tener el poder de cambiar nada, prefiero arriesgarme. Se rió amargamente. De lo contrario, me pasaría el día preocupándome de que alguna anciana cósmica descubriera que soy una polizona de otro mundo y me borrara de la existencia. O tal vez algún día alguien chasquee los dedos y yo desaparezca simplemente porque estaba cerca por casualidad. Es un trato terrible. Terminó de beberse el resto de la botella y se quedó mirando al vacío. Aunque fracase, al menos, entonces, de repente, se dio una palmada en el muslo. De ninguna manera. Yo soy el protagonista. El protagonista no pierde. Las personas que creen en los milagros son tan grandiosas como los milagros mismos. Embriagado por el alcohol y la determinación, Blake pasó un brazo por los hombros de Logan. Doctor Azul. ¿Crees en los milagros? El Dr. Blue bajó la cabeza con impotencia. Jefe, somos científicos. Al diablo con la ciencia. Blake hizo un gesto de desdén con la mano. Estoy cansado. Despiértame mañana por la mañana. Ah, y ya que estás, resérvame un paquete de cremación premium. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó pavoneándose. Hacia el baño. El Dr. Blue lo miró fijamente. La escena debería haber sido emotiva. Trágico, incluso. Sin embargo, de alguna manera se había vuelto completamente ridículo. El jefe sigue siendo el jefe. Un hombre que escapa a la comprensión ordinaria.
Cerca de allí, Logan mostraba una expresión de profunda confusión. Había visto guerras. Monstruos. Mutantes. Siglos de locura humana. Sin embargo, este ejemplar en particular era único. Su mirada se posó en las 2 botellas vacías que yacían en el suelo. Tras un largo silencio, Logan finalmente murmuró: ¿en qué clase de barco pirata de idiotas acabo de abordar? Entonces, sin poder evitarlo, soltó una risita. Al regresar a su puesto asignado, retomó el antiguo arte de no hacer absolutamente nada. Esa noche, nadie pudo conciliar el sueño. Mientras tanto, tras separarse de Blake, Tony Stark voló hacia Afganistán a máxima velocidad. Al aproximarse a la región, Jarvis detectó a un grupo terrorista atacando una aldea cercana. Tony tomó una decisión de inmediato. El Mark III necesitaba una prueba de campo. Jarvis. Sí, señor. Abran los sistemas de armas. Vamos a mostrarles cómo son las armas de verdad. Muy bien, señor. Instantes después, Iron Man descendió del cielo. Micromisiles fueron lanzados desde la armadura incluso antes de que tocara el suelo. Se produjeron explosiones por todo el campo de batalla. La mitad de los terroristas fueron eliminados antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. A los supervivientes no les fue mucho mejor. Los disparos repulsores arrasaron sus filas con precisión quirúrgica. Sus balas rebotaron inofensivamente en la armadura de Tony. En el mejor de los casos, produjeron algunas chispas y algo de ruido. Nada más. Finalmente, Tony capturó al líder del grupo. Tras romperle ambos brazos y piernas, arrojó al hombre a los pies de los aldeanos. Es tuyo. Luego volvió a marcharse. Quizás porque no quería que supieran que el hombre que los salvó era también el inventor de muchas de las armas utilizadas contra ellos. Tras terminar allí, Tony emprendió el camino de regreso a casa. Entonces le alcanzó un proyectil de tanque. Directamente. Jarvis. Señor, el tanque estaba demasiado cerca. Para cuando lo detectamos, sí. Lo entiendo. Tony se encogió de hombros. Aún. Esta armadura es increíble. Un golpe así apenas se sintió como un empujón fuerte. Miró hacia la posición del tanque. Está bien. Démosles algo de lo que arrepentirse. Un instante después, un misil perforador de blindaje salió disparado de su traje. El tanque explotó de forma espectacular. Tony se dio la vuelta inmediatamente. Los hombres de verdad nunca miran atrás después de una explosión. Jarvis. Sí, señor. Buscar a todos los grupos hostiles en la zona. Los ojos de Tony se entrecerraron. Esta noche vamos a lo grande. Los rostros aterrorizados de los niños del pueblo permanecieron grabados en su mente. Una ira silenciosa se había instalado en su interior. Si no saben cómo usar las armas que construí, entonces los confiscaré todos. Gracias a la impecable guía de Jarvis, Tony dedicó las siguientes horas a desmantelar sistemáticamente las operaciones terroristas en toda la región. Cuando terminó, la armadura estaba cubierta de polvo, arañazos y algunas abolladuras. Por lo demás, permaneció en pleno funcionamiento. Desafortunadamente, pronto apareció otro problema previsible. Debido a su entrada no autorizada en espacio aéreo extranjero y a la modificación de su ruta de vuelo en el viaje de regreso, los satélites militares finalmente lo detectaron. Al no poder identificar la figura blindada voladora, los militares la interpretaron como una posible intrusión hostil. Instantes después, se desplegaron aviones de combate. Sus pedidos eran sencillos. Abatan al objetivo no identificado. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Apóyame dejando tus piedras de poder. Si conseguimos 50 piedras de poder esta semana, publicaré 2 capítulos extra. Vamos a lograrlo juntos. Igual. Comentario 1. Votar. Capítulo 13. ¿Qué más puedo hacer? Como era de esperar, la armadura de Tony fue detectada rápidamente por los satélites militares. Dado que los militares no pudieron determinar con exactitud de qué se trataba, finalmente concluyeron que alguien los estaba provocando deliberadamente. En respuesta, enviaron aviones de combate para interceptar y derribar a Tony. Mientras tanto, su futuro máquina de guerra, James Rhodes, también había llegado al centro de mando. Esta vez, Tony no tuvo tanta suerte como antes. En parte porque había agotado casi toda su munición en Afganistán, pero, sobre todo, porque sabía que aún no estaba preparado para rebelarse abiertamente ante el ejército estadounidense. Sin dudarlo, Tony llamó a su viejo amigo Rodney. Desafortunadamente, los luchadores no estaban interesados en darle tiempo para explicarse.
Inmediatamente abrieron fuego, intentando abrumarlo con su enorme potencia de fuego. Tony, por otro lado, se centró exclusivamente en esquivar los disparos dirigidos a los componentes críticos de la armadura. Al poco tiempo, los pilotos se dieron cuenta de que la munición convencional era prácticamente inútil. Cambiaron a misiles aire-aire. Al ver cómo varios aviones de combate se esforzaban por hacerle algo útil, Tony no pudo evitar reírse. ¿Eso es todo lo que tienes? Jajaja. Si eso es lo mejor que puedes hacer, no me molestaré en jugar más contigo. Antes de que pudiera terminar su frase, un misil impactó directamente contra él. La explosión lo lanzó en picado hacia el suelo. Por suerte, los reflejos de Tony eran excelentes. Aún así, durante su rápido descenso, rozó el ala de un avión de combate y estuvo a punto de provocar un desastre. Solo a costa de destrozar un avión logró evitar repetir su anterior hazaña de aterrizar de cara desde el cielo. En ese momento, Rodey finalmente contestó la llamada. Tras una breve conversación, se dio cuenta de que toda la situación había sido simplemente un malentendido. Rodey inventó rápidamente una excusa, alegando que Tony simplemente estaba probando un nuevo sistema de vuelo. Los militares retiraron todos los aviones, lo que permitió a Tony regresar a casa sano y salvo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Obadiah Stane había recuperado con éxito la armadura Mark I y había comenzado a estudiarla. Tras regresar a su mansión, Tony se quitó la armadura, que estaba ligeramente dañada. Lo primero que vio fue a Pepper Potts esperándolo. ¿Dónde has estado? Pepper estaba claramente disgustado. Antes de marcharse, Tony le pidió que investigara a Stane y que luego lo esperara en su oficina. La espera había durado casi un día entero. Tony, sin embargo, actuó como si no le hubiera pasado nada. ¿Qué encontraste? Pepper recordó de repente por qué estaba allí. No te lo vas a creer. Rápidamente, buscó la información que había reunido y la mostró en una pantalla. La expresión de Tony se ensombreció mientras lo leía. Apenas podía creerlo. Su tío. El hombre que lo había ayudado a criarlo. El hombre que lo había guiado para convertirse en el director de Industrias Stark. El hombre que siempre había actuado como su mentor de confianza. Ese hombre realmente quería matarlo. El rostro de Tony se volvió gélido. Cualquiera podía ver que estaba furioso. Sin decirle una palabra más, entró directamente al taller. Un instante después, regresó portando el reactor de arco original, el que estaba completamente encendido y que una vez había estado en su pecho. Se lo entregó a Pepper. Esto es para ti. Luego se dio la vuelta y se marchó de nuevo sin dar más explicaciones. De vuelta en el laboratorio, Tony habló con frialdad. Jarvis. Sí, señor. He pensado en algunas mejoras. Añádelas a la armadura. Su mirada se endureció. Tío, si te hubieras conformado con seguir siendo Obadiah Stane, tal vez habría dejado las cosas como estaban. Pero si sigues presionando, no seré tan indulgente. Fuera del taller, Pepper miraba fijamente el reactor de arco que tenía en las manos. De repente, supo exactamente dónde pertenecía. Volvamos a Blake. A la mañana siguiente, Blake se despertó abrazando una almohada dentro de la bañera. ¿Qué demonios? ¿Me han transportado a otro mundo otra vez? Las lágrimas prácticamente se le formaron en los ojos. Mientras tanto, dentro del laboratorio, Blake estaba atado a una enorme plataforma metálica. Tenía las muñecas atadas. Tenía los tobillos atados. Su cintura estaba sujeta con fuertes correas. Estaba atado de forma tan minuciosa que cualquiera que entrara podría pensar que estaba a punto de ser desmantelado para aprovechar sus piezas de repuesto. Jefe, con esto debería bastar, ¿verdad? Blake probó las ataduras y descubrió que no podía liberarse. Tras un momento de reflexión, seguía mostrándose inquieto. Añade 2 correas más. 20 minutos después. Gracias a los esfuerzos conjuntos del Dr. Blue y Logan, el otrora apuesto joven se había transformado en una momia de tamaño descomunal. Los dos hombres admiraron su trabajo. El Dr. Blue asintió con orgullo. Jefe, ¿qué le parece? Su expresión prácticamente gritaba. Mira que profesionalmente te até. MMPH. 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 ... Logan se quedó mirando a la momia que se retorcía durante varios segundos. Entonces habló lentamente. ¿No nos olvidamos de dejarle una vía de escape para que pudiera respirar? El Dr. Blue giró la cabeza inmediatamente. Solo entonces se percató de que su jefe luchaba desesperadamente por crear un pequeño espacio de aire. Bien. Pasaron 20 minutos más.
Ahora, dentro del laboratorio, un hombre con bata blanca sostenía una jeringa tan enorme que parecía diseñada para elefantes. La aguja era absurdamente gruesa. En ocasiones, la alzaba por encima de la cabeza como si se preparara para clavarla directamente a través de Blake y de la mesa de metal que tenía debajo. En otras ocasiones, la bajaba, midiendo cuidadosamente los ángulos antes de suspirar repetidamente. Jefe, ¿está usted completamente seguro de esto? Puede que tu corazón sea varias veces más fuerte que el de una persona normal, pero este es grueso. Es largo. Si entra, morirás de pura emoción. El Dr. Blue hizo el comentario con un sarcasmo deliberado. Sin embargo, debajo de la broma, estaba tan nervioso como Blake. Después de todo lo que Blake había hecho por él, no podía permanecer indiferente. El Dr. Blue era sin duda un científico loco dispuesto a arriesgar casi cualquier cosa en pos de la investigación. Pero también era padre de una hija vulnerable. Y no olvidemos que cualquiera que esté dispuesto a desarrollar tratamientos para una criatura como Uli no es precisamente una persona normal. Incluso Logan dio un paso al frente. Blake. ¿Estás realmente seguro de esto? Le arrebató el suero de la mano al Dr. Blue y miró con furia al hombre que estaba envuelto como un burrito. Con un cuerpo tan débil como el tuyo, no hay garantía de que sobrevivas a ese tipo de dolor. ¿Por qué haces esto? Blake casi dio un brinco ante el repentino arrebato de Logan. Después de todo, Wolverine era famoso por su temperamento explosivo. Una frase equivocada y el hombre podría perder la paciencia. Y si Logan decidiera accidentalmente darle un zarpazo con esas garras de adamantium, bien. Su propio cuerpo, desde luego, no iba a sobrevivir a eso. Tras pensarlo detenidamente, Blake finalmente habló. Logan. ¿Qué pasaría si un día apareciera un grupo de villanos y yo no tuviera la fuerza para detenerlos? ¿Y si detrás de mí estuviera mi familia? ¿Mis amigos? ¿Mi futura esposa? ¿Mis hijos? Al pensar en Tony volando por los cielos con su armadura de Iron Man, Blake no pudo reprimir la envidia que sentía. ¿Quién no quería ser un héroe? ¿Quién no quería ser Superman? ¿Quién no deseaba tener el poder de proteger a las personas que le importaban? Pero todo eso dependía de una sola cosa. Necesitabas tener la capacidad para hacerlo. Los enemigos que aparecerían en el futuro, ¿acaso debía pasar toda su vida escondiéndose detrás de su hermano menor? Cuanto más pensaba en ello, más se agitaba. Finalmente, rugió. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Logan lo miró en silencio. En los ojos de Blake vio algo familiar. Una determinación por liberarse. Una determinación inquebrantable para romper todas las cadenas que lo retenían. Lentamente, Logan sacó un cigarro de algún lugar que solo él conocía. Dio una larga calada, dejando que el denso humo le llenara los pulmones antes de exhalar. Quizás necesitaba el tabaco para calmarse. Tú, niño, una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Tras soltar una nube de humo, soltó una risita. Eres interesante. Entonces levantó la jeringa. ¿Qué tal si te ayudo? Blake respondió inmediatamente. Me preocupa que a tu edad te pongas nervioso y falles. No querría desperdiciar mi preciado suero. Ja 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 ja. Logan soltó una carcajada. Bien. Blake se giró hacia el Dr. Blue. Doctor, ponga en marcha el equipo. Estoy listo. El Dr. Blue miró fijamente a los ojos inquebrantables de Blake. Tras un largo suspiro, asintió. Está bien. Esperar. Blake habló de repente. ¿Y ahora qué? Logan puso los ojos en blanco. ¿Te estás asustando? No me digas que te vas a echar atrás. Perdería todo el respeto que te tengo. Su tono sonaba burlón. Sin embargo, curiosamente, también parecía que esperaba que Blake no cambiara de opinión. No. Blake negó con la cabeza. Acabo de recordar algo importante. Mi corazón no es exactamente normal. Cuando era más joven, algo le pasó. A los metales comunes les cuesta mucho causar daños significativos. Esto no se debía a la arrogancia de Blake. De hecho, se había sometido a exámenes físicos exhaustivos con la ayuda del Dr. Blue. Y los resultados habían revelado algo bastante inusual sobre su cuerpo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. El pasado del Dr. Azul. Blake no estaba siendo demasiado confiado. De hecho, con la ayuda del Dr. Azul, ya se había sometido a un examen exhaustivo de su cuerpo. Los resultados revelaron algo asombroso. Su corazón poseía una característica extremadamente inusual, y fue precisamente este rasgo el que dificultó que sus genes se fusionaran correctamente con los genes de la superaraña.
Tras realizar una extensa investigación sobre la fisiología de Blake, el Doctor Azul llegó a las siguientes conclusiones. El gasto cardíaco de Blake era varias veces mayor, quizás incluso más de 10 veces mayor, que el de un hombre adulto sano. Una fina membrana fibrosa cubría la superficie de su corazón. Aunque parecía frágil, esta delicada capa era extraordinariamente eficaz para filtrar las toxinas dañinas de su cuerpo. En cuanto al músculo cardíaco en sí, era increíblemente resistente. Si bien no existían mediciones precisas, se estimaba que su dureza era comparable a la de un fémur humano. Y no cuestionemos demasiado la ciencia aquí. Después de todo, este es el universo Marvel. Además, el inusual corazón de Blake tenía su origen en el suero genético experimental que ingirió accidentalmente cuando era recién nacido. En cuanto a qué otros beneficios le aportó ese suero, tendrán que estar atentos para descubrirlo. Logan, ¿me harías un favor? Ve a mi oficina y coge la caja fuerte de metal negro. La combinación es 12138. Traigan todo lo que hay dentro aquí. Sin embargo, Logan no se movió. Blake parpadeó. ¿Por qué sigues ahí parado? No se preocupen. No voy a cambiar de opinión. Mi decisión es definitiva. Nadie puede detenerme. Lo digo en serio. Mientras hablaba, Blake ajustó su postura y se echó hacia atrás dramáticamente, con la apariencia de un mártir heroico dispuesto a sacrificarse por el bien común. Desafortunadamente, nunca me dijiste dónde está tu oficina. El rostro de Logan se ensombreció mientras pronunciaba las palabras entre dientes apretados. Solo entonces Blake se dio cuenta de que tal vez había estado exagerando un poco. Inmediatamente le dirigió al Doctor Azul una mirada significativa. El Doctor Azul lo entendió al instante. Sin decir palabra, se llevó a Logan para que recuperara la caja fuerte. Nunca he conocido a nadie tan bueno montando un espectáculo. Logan, murmurando entre dientes, lo siguió mientras fumaba un puro. Pero después de caminar un rato, empezó a notar algo extraño. Espera un segundo, ¿no es este el baño contiguo a la habitación donde durmió Blake ayer? El Doctor Azul pareció leer la confusión en su rostro y suspiró con impotencia. No te equivocas. Esta es su oficina. Empujó la puerta del baño para abrirla. En el interior no había ni la horrible escena que Logan había imaginado ni ninguna cámara secreta oculta. Era, sencillamente, un baño excepcionalmente limpio y bien mantenido. Según él, aquí su pensamiento se vuelve más activo. El Doctor Azul parecía completamente resignado. Los dos comenzaron a buscar la caja fuerte. Finalmente, lo encontraron escondido en un compartimento encima de la bañera. Mientras lo recuperaba, el Doctor Azul continuó. Por supuesto, este baño está reservado exclusivamente para él. Al resto de nosotros no se nos permite entrar aquí para disfrutar del ambiente. Logan miró fijamente sin expresión. Su expresión solo podía describirse como de total desconcierto. El cigarro que colgaba de su boca casi se le cae. De alguna manera, logró quedarse en su sitio. Sinceramente, ni siquiera sé qué decir. Sacó el cigarro, lo apagó y estaba a punto de tirarlo. Entonces hizo una pausa. Tras pensarlo un instante, lo guardó con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. Este niño, es increíblemente interesante. Por una vez, el Doctor Azul se rió junto con Logan. Entonces su expresión se suavizó. Un recuerdo lejano afloró. Había sido hace varios años. A su hija le acababan de diagnosticar leucemia. Casi al mismo tiempo, también se divorció y perdió su trabajo. Aquella combinación devastadora había destrozado la poca esperanza que aún le quedaba. Los hombres no lloraban fácilmente. Solo porque la verdadera desesperación aún no había llegado. Esa noche, la lluvia cayó sin cesar del cielo. El hombre vagaba por las calles heladas, dejando que la tormenta lo azotara sin oponer resistencia. Parecía un cadáver andante. Nadie sabía en qué estaba pensando. Pero cualquiera que viera la desesperanza en sus ojos se habría preocupado. Solo preocupado. Nada más. Finalmente, entró en un callejón estrecho. Se desplomó junto a un montón de basura y se quedó allí sentado en silencio. Tras un largo instante, sacó una pistola de detrás de su espalda. Bajando la mirada, murmuró para sí mismo. Si hubiera otra manera, yo tampoco querría esto, lloró bajo la lluvia. Quizás solo la tormenta podía ocultar la desesperación absoluta que consumía su corazón. Entonces, una voz infantil sonó repentinamente justo delante de él. Señor, ¿qué le ocurre? El hombre no respondió. En lugar de eso, se quedó mirando fijamente al chico que tenía delante, con la mirada perdida.
El niño llevaba una chaqueta de cuero negra y una máscara negra. Probablemente ni siquiera sea adulto todavía, el hombre no pudo evitar pensar. Mi hija también habría crecido sana y feliz así. Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, la mano que sostenía la pistola comenzó a alzarse lentamente. ¿Necesitas la ayuda del emperador de la noche? El chico enmascarado se dejó caer directamente en un charco que había a su lado. Resulta que soy muy fuerte. Barra baja. Por cierto, señor, apuntar con eso a esta distancia es bastante peligroso. Al final, el hombre bajó el arma. Nadie sabía por qué. Ni siquiera él podría haberlo explicado. Simplemente permaneció sentado en lo que él consideraba, en privado, su cubo de basura, mirando fijamente al chico que estaba sentado a su lado. Sin previo aviso, sonrió. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No sabes que es peligroso? Estoy fuera ganando dinero. El chico respondió con naturalidad. Algún día me convertiré en el hombre que salve al mundo. El hombre soltó una risita. Instintivamente, buscó un cigarrillo en sus bolsillos. Entonces recordó que no fumaba. Como era de esperar, no encontró nada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus dedos tocaron algo en el fondo de su bolsillo. Lo sacó. Era una piruleta. O mejor dicho, los restos de uno. El envoltorio había sido abierto y luego doblado torpemente por alguien que claramente intentaba restaurarlo. El hombre sonrió. Entonces se rió. Y después de reír, volvió a llorar. Lo compré para mi hija. Siempre decía que los dulces eran su fruta favorita. Le compré muchos. Le dije que comiera uno cada vez que el dolor se intensificara. Pero ella nunca se quejó. Nunca comió ni un solo trozo. En cambio, todas las mañanas me daba el caramelo más dulce que podía encontrar. En cierto momento, el chico enmascarado se puso de pie. No dijo nada. Él simplemente escuchó. En silencio. Pacientemente. Escuchaba mientras el hombre hablaba de su hija. Sobre su vida juntos. Sobre todo. Finalmente, al hombre se le acabaron las palabras. El silencio llenaba el callejón. Solo quedaba el sonido de la lluvia. Cuando finalmente levantó la vista, el niño ya no estaba. El callejón estaba vacío. Solo quedaba el hombre, sentado sobre su exclusivo cubo de basura. Supongo que es lo mejor. Suspiró. Al fin y al cabo, solo es un niño. Se levantó para marcharse. Entonces, de repente, oye, señor. Atrapa. Una bolsa de plástico negra salió volando hacia él. Instintivamente, lo atrapó. La bolsa pesaba mucho más de lo esperado. Intrigado, lo abrió. Dinero. Nada más que dinero. Sus ojos se abrieron de par en par. Bajó la mirada hacia la bolsa. Luego, al niño enmascarado que estaba cerca. Durante mucho tiempo, no pudo hablar. Señor, usted es científico, ¿verdad? También es biólogo. El hombre asintió mecánicamente. Lo sabía. Te vistes exactamente igual que mi viejo desaliñado. Así lo adiviné. El niño sonrió. Además, yo también soy científico. Bueno, lo seré en el futuro. Luego se señaló a sí mismo con orgullo. ¿Y qué te parece? Ven a trabajar para mí. Conquistemos juntos las estrellas y los océanos. Tras una breve pausa, añadió. Al fin y al cabo, me voy a convertir en el hombre que salve al mundo. El doctor Azul emergió lentamente de sus recuerdos. De vuelta en el laboratorio, el niño al que habían envuelto como una momia gritaba a todo pulmón. Doctor Azul. Logan. Hijos de... ¿Dónde diablos se metieron ustedes dos? Te pedí que trajeras una caja fuerte, no que te fueras a tener un bebé juntos. Las siguientes 10.000 palabras de blasfemias e insultos creativos se han omitido por el bien de la cordura de todos. El doctor Azul y Logan intercambiaron miradas. Ambos sonrieron con impotencia. Sin duda es diferente. El doctor Azul negó con la cabeza. Pero también es una de las personas más interesantes que he conocido. Vamos. Nos está esperando. Logan resopló. Aunque él también sonreía. Sí. Será mejor que volvamos y le pongamos esa inyección. Preferiblemente después de haberse metido algo en la boca. De lo contrario, no estoy seguro de no apuñalarlo antes de que siquiera comience el procedimiento. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Comienza la inyección. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Sí, será mejor que vayamos allí y le demos la inyección de una vez. Preferiblemente después de meterle algo en la boca. Si no, no puedo garantizar que no lo apuñale antes de empezar.
El Dr. Blue y Logan compartieron una risa mientras salían. Logan gritó con su tono despreocupado habitual. ¿Por qué gritas? ¿Tienes tanta prisa por reencarnarte? Blake refunfuñó indignado. Ya era hora de que volvieras. Vamos, date prisa. Ustedes dos no son los que están atados como un pavo de Acción de Gracias. Es fácil para ustedes hablar. Logan abrió una caja fuerte reforzada. En su interior había una aguja de color blanco plateado. Incluso a simple vista, era obvio que no se trataba de un metal común. Irradiaba una presencia escalofriante, casi intimidante. Jaja, bastante impresionante, ¿verdad? Blake parecía orgulloso. Está hecho de vibranio. Me llevó muchísimo tiempo reunir suficiente material. Por el momento, es el único material capaz de perforar la membrana que rodea mi corazón con la suficiente rapidez como para inyectar el suero directamente en él. Mientras el Dr. Blue esterilizaba el equipo y completaba la configuración final, hablaba sin levantar la vista. Jefe, inyectar el suero directamente en el corazón aumentará la compatibilidad con el supergen en aproximadamente un 5%. Pero el dolor también aumentará exponencialmente. Al fin y al cabo, si queremos crear una versión extraordinaria de ti, primero tenemos que destruir por completo la actual. Tomó la jeringa preparada que contenía el super suero y se la tendió a Logan. ¿Sabes dónde está el corazón, verdad? Puede que mi fuerza no sea suficiente para perforarlo con la rapidez necesaria e inyectar el suero correctamente. Lo conozco. Puede que actúe de forma poco fiable la mayor parte del tiempo, pero jamás traería aquí a una persona normal y corriente. Por favor, evítenle el mayor dolor posible. Logan miró con ambas manos la jeringa que le ofrecían. No lo tomó inmediatamente. En cambio, preguntó: ¿confías tanto en mí? ¿Y si me resbalo y mato a tu jefe? La respuesta del Dr. Blue lo tomó completamente por sorpresa. No es que confíe en ti. De hecho, sigo sin confiar en ti en absoluto. Si haces algo extremo, te garantizo que no saldrás vivo de estas instalaciones. Hizo una pausa. Pero mi jefe confía en ti. Así que decido confiar en su criterio. Logan se quedó mirando la jeringa. En algún momento, ya lo había tomado. Cuando se volvió tan idiota. Murmuró entre dientes. Mientras tanto, el Dr. Blue activó el sistema de control. Una enorme jaula de contención de acero emergió de debajo del suelo, rodeando a Blake. Tras una rápida inspección, volvió a descender. Jefe. Los sistemas de contención están en pleno funcionamiento. Todos los preparativos están completos. ¿Empezamos? La voz del Dr. Blue resonó por todo el laboratorio. Todos habían esperado este momento. Durante demasiado tiempo. Blake respiró hondo. Está bien. Vamos a hacerlo. Al ver a Logan de pie a su lado, gritó de repente: Tío Logan. Logan bajó la mirada hacia el joven. Ni siquiera se conocían desde hacía un día entero. Sin embargo, Blake confiaba plenamente en él. Por un momento, Logan no supo qué decir. Finalmente, optó por un chiste. ¿Tienes algunas últimas palabras, chico? Blake sonrió. Me alegro de haberte conocido. Entonces su sonrisa se tornó lastimera. Hazlo rápido. Soy muy malo con el dolor. Incluso adoptó una expresión exagerada y vulnerable. Vamos, cariño. No te contengas. Logan lo miró fijamente. ¿Qué clase de lunático es este? Hola, Dr. Blue. ¿Todo listo? Sin apartar la vista de los instrumentos, el Dr. Blue hizo la señal de OK. Logan miró a Blake por última vez. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Me alegro de haberte conocido también, chico. Entonces se movió. Rápido. Preciso. La aguja de vibranio atravesó el cuerpo de Blake y entró en su ventrículo izquierdo. Mientras le inyectaba el suero, los ojos de Logan se entrecerraron. El cuerpo de Blake no era particularmente llamativo. Pero su corazón, eso era algo completamente distinto. En el instante en que la aguja entró, Logan lo sintió. Vitalidad extraordinaria. O quizás, para ser más precisos, un asombroso factor de curación. Incluso mientras se le administraba la inyección, el corazón de Blake ejercía una fuerte resistencia contra el objeto extraño. Este era el corazón, uno de los dos órganos más vitales del cuerpo humano. Frágil. Sensible. Sin embargo, la fuerza que se oponía a la aguja era indudablemente real. Logan lo sintió directamente a través de su mano. La curiosidad brilló en sus ojos. Porque él conocía ese sentimiento. Mejor que casi nadie. Cicatrización. Había pasado más de un siglo viviendo con ello.
Una vez finalizada la inyección, retiró la aguja. El daño en el corazón de Blake comenzó a repararse inmediatamente a una velocidad asombrosa. La escena dejó a Logan fascinado y perplejo a la vez. Quedó fascinado porque su capacidad curativa era asombrosamente poderosa, solo superada por la suya propia. Desconcertado porque parecía estar concentrado casi por completo en el propio corazón. El resto del cuerpo de Blake no presentaba nada remotamente comparable. Y eso planteó una pregunta aún más importante. ¿De dónde proviene esta habilidad? Logan se encontró repasando mentalmente todo lo que había observado. Entonces dijo en voz baja: «Buena suerte». Blake esbozó una débil sonrisa. «Jeje, lo oí». Su rostro estaba mortalmente pálido. El sudor le corría sin cesar por la frente. Evidentemente, no se estaba tomando las cosas tan a la ligera como pretendía. En ese momento, Logan sacó de la nada un palo de madera. «Aquí. Aprieta los dientes». Blake miró el palo. En circunstancias normales, habría preguntado de dónde provenía. En ese momento, no le importaba. Necesitaba desesperadamente algo que morder. Desafortunadamente, el dolor ya era tan intenso que ni siquiera podía abrir la boca. Logan observó por un segundo. Luego le dio un puñetazo directamente en el estómago. Blake casi se dobló por la mitad. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco. Los vasos sanguíneos se abrieron de par en par en sus ojos azul zafiro. Pero finalmente abrió la boca. Logan inmediatamente metió el palo de lado entre sus dientes con la velocidad del rayo. El Dr. Blue se estremeció. Sencillo y brutal. Entonces agarró un comunicador. Todo el personal. Mantengan el 200% de concentración en sus puestos. El proyecto Super Suero ha comenzado oficialmente. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Menos de 3 segundos después, llegaron las respuestas sincronizadas. Comprendido. El Dr. Blue apagó el comunicador y exhaló lentamente. Hemos criado a esos mocosos para este preciso momento. Entonces su atención volvió a los monitores. Todas las lecturas son normales. Todas las lecturas son normales. El ritmo cardíaco aumenta rápidamente. Sigue en ascenso. El Dr. Blue frunció el ceño. La frecuencia cardíaca ya había alcanzado los 170 latidos por minuto. Al segundo siguiente, superó los 200. Administre el primer medicamento preventivo. Continuar con la monitorización en tiempo real. Aumento de la temperatura corporal. Los niveles de adrenalina se disparan. El ritmo cardíaco sigue aumentando. En las pantallas aparecieron una serie de anomalías. El Dr. Blue dio órdenes una tras otra con una calma admirable. Sin embargo, para todos los presentes, cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Blake sintió como si su corazón se hubiera transformado en un antiguo tambor de guerra. Su incesante latido resonaba en cada rincón de su cuerpo. Los números en el monitor seguían subiendo. 300. 400. 500. 600. Entonces 700. En ese momento, la forma de onda del latido cardíaco en la pantalla parecía menos un dato médico y más un sonido visible. Incluso la expresión de Logan cambió. Dio un paso al frente inmediatamente. ¿Queda algún medicamento preventivo? El Dr. Blue miró las lecturas y suspiró. No. Hemos preparado 3 niveles de contramedidas de emergencia. Esta situación ya ha superado todas las proyecciones. Bajó la voz. En este punto, solo él puede salvarse a sí mismo. De repente, todas las máquinas de la sala estallaron con alarmas estridentes. Doctor. Doctor. Uno de los investigadores gritó. Múltiples órganos están mostrando signos de fallo. La gravedad varía según los sistemas, pero todos se están deteriorando. ¿Qué hacemos? El pánico comenzó a extenderse por todo el laboratorio. El hombre que yacía sobre esa mesa no era simplemente su empleador. Él fue quien les dio a muchos de ellos una segunda oportunidad. La persona que los había alejado de una vida de delincuencia. La persona que los trataba como si fueran de su familia. Entonces, la voz del Dr. Blue interrumpió el caos. Prepara la inyección final. La solución nutritiva dorada. Esta sustancia fue descubierta durante uno de los exámenes físicos de Blake. Tras detectar anomalías en el corazón de Blake, el Dr. Blue extrajo una pequeña muestra de sangre directamente de la aorta ascendente, cerca del corazón. Lo que lo hacía extraordinario era que la sangre nunca cambiaba. Pasaron los días. Pasaron las semanas.
Sin embargo, se mantuvo tan fresco y vivo como en el momento en que fue dibujado. Investigaciones posteriores llevaron al Dr. Blue a clasificarlo bajo una designación especial. Solución nutritiva dorada. Para la gente común, parecía prácticamente idéntica a la sangre normal. Sus efectos fueron insignificantes. Quizás incluso inexistente. Pero para Blake, la historia era completamente diferente. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Apóyame dejando tus piedras de poder. Si llegamos a 50 piedras de poder esta semana, publicaré 2 capítulos extra de bonificación. Y 2 capítulos extra por cada reseña de 5 estrellas. Vamos a lograr este objetivo juntos. Igual. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Es bueno estar vivo. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Tras realizar investigaciones adicionales, el Dr. Blue designó oficialmente la sustancia como solución nutritiva dorada. Para cualquier otra persona, la sangre parecía ordinaria. Era prácticamente indistinguible de la sangre humana normal y no parecía poseer propiedades especiales. Sin embargo, un día, después de que Blake regresara de una de sus visitas a clientes nocturnas, de repente tuvo una idea. Se inyectó un solo mililitro de la sangre almacenada de nuevo en su propio cuerpo. Los resultados fueron asombrosos. Blake se había pasado todo el día corriendo de un lado para otro y estaba completamente agotado. Sin embargo, tan solo unos minutos después de la inyección, informó haber sentido una corriente cálida recorriendo su cuerpo. Su cansancio desapareció. Su mente se sentía despejada. Incluso las lesiones leves comenzaron a sanar a un ritmo visible. Si extraer la sangre no hubiera sido tan difícil, Blake se habría inyectado con gusto una jeringa llena todos los días. Lamentablemente, la sangre solo podía extraerse de cerca de su corazón, e incluso así, solo podían recolectar de 3 a 5 gotas por mes. Preocupado por las consecuencias a largo plazo que se desconocían, el Dr. Blue finalmente detuvo la extracción. Las muestras ya recogidas se conservaron como reservas de emergencia en caso de que Blake se encontrara alguna vez al borde de la muerte. Ahora, una jeringa que contenía 10 mililitros de aquel preciado líquido carmesí reposaba ante ellos. Incluso Logan, que había visto más de lo que la mayoría de la gente podía imaginar, no pudo evitar quedar impresionado. Puedo sentirlo. Se quedó mirando la jeringa. Rebosa de vida. Tal vez funcione. Entonces su voz se fue apagando. Y si no es así, Logan guardó silencio, como si estuviera sopesando una decisión difícil. No. El Dr. Blue lo interrumpió inmediatamente. Funcionará. Tiene que ser así. Se inyectó la solución nutritiva dorada. Casi de inmediato, el ritmo cardíaco de Blake comenzó a descender hasta volver a la normalidad. Su temperatura corporal se estabilizó. El resto de sus constantes vitales siguieron la misma tendencia. Por un breve instante, la esperanza regresó. Entonces todo volvió a salir mal. El ritmo cardíaco comenzó a aumentar. Los indicadores de estrés orgánico volvieron a dispararse. Los diversos síntomas reaparecieron. Esta vez el deterioro fue menos violento que antes, pero seguía progresando. Las cifras siguieron aumentando. Solo que más despacio. Logan se quedó mirando los monitores durante varios segundos. Entonces tomó una decisión. Necesita un último empujón. Déjame hacerlo a mí. Al quitarse la camisa, dejó al descubierto un físico poderoso y musculoso. Dirigiéndose al Dr. Blue, dijo: si no quieres que tu jefe muera hoy, consígueme un equipo para transfusiones de sangre. Ahora mismo. El Dr. Blue, por instinto, intentó detenerlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Logan ya estaba de pie junto a la mesa de operaciones de Blake. Logan. ¿Qué estás haciendo? Sin responder, Logan cogió un bisturí de una bandeja cercana. Luego, pasó la hoja por su propio brazo. Profundo. Brutalmente profundo. El corte se extendía desde su muñeca casi hasta su codo. La herida tenía un aspecto horrible. Sin embargo, extrañamente, salió muy poca sangre. La carne expuesta parecía retorcerse y moverse. Ante sus propios ojos, la herida comenzó a cerrarse. Cicatrización. Regenerando. Se está reparando visiblemente. Logan observó el proceso con total indiferencia. Como si la herida perteneciera a otra persona. Menos de un minuto después, la herida había desaparecido por completo. Solo quedaban leves rastros de sangre en su piel. Pruebas de que la lesión alguna vez existió. Ver. Logan bajó el bisturí. Mi sangre podría salvarlo.
Él miró a Blake. Él necesita esto. El Dr. Blue finalmente salió de su estado de shock. Mover. Encuentra cualquier cosa que podamos usar para una transfusión. Ahora. Muévanse todos. El laboratorio se puso en marcha de inmediato. El Dr. Blue se apresuró a acercarse a Logan. ¿Qué tan seguro estás? Logan estudió los monitores. Las cifras seguían aumentando lentamente. Entonces se dio la vuelta. Su expresión era imperturbable. He visto cosas peores. Lo logrará. Sin dudarlo, Logan se insertó la aguja de transfusión en su propio brazo. Vamos a hacerlo. El Dr. Blue lo miró por un momento. Luego asintió. Está bien. Gracias. Reinas. La ciudad resplandecía bajo innumerables luces. Calles abarrotadas. Tráfico interminable. Un mar de gente. Todo el distrito irradiaba energía y vitalidad. Sin embargo, bajo esa prosperidad se escondía el peligro. Corrientes invisibles se movían a través de las sombras. En algún lugar, las cosas ya empezaban a agitarse. En el borde de la azotea de un rascacielos se encontraba una figura solitaria. Chaqueta de cuero negra. Gabardina negra. Una máscara de zorro negro le cubría el rostro. Parecía completamente ajeno al bullicio de la ciudad que lo rodeaba. Como si nada de eso le incumbiera. Y, sin embargo, parecía disfrutar de la apacible soledad oculta entre el ruido. Sentirse vivo es una sensación increíble. El hombre era Blake. La inyección del supergen había tenido éxito. Exteriormente, tenía exactamente el mismo aspecto que antes. Pero internamente, todo había cambiado. Solo Blake sabía cuánto poder fluía ahora por su cuerpo. Si tuviera que compararse con alguien, estaba seguro de que no sería más débil que el Spider-Man de primera generación. Mientras contemplaba el horizonte nocturno, una leve sensación de inquietud lo invadió de repente. Quizás se debió a sus instintos recién despertados. Quizás algo más. En cualquier caso, algo no me cuadraba. Se volvió hacia la ciudad lejana. Destellos de fuego iluminaron el horizonte. Las explosiones resonaron durante toda la noche. Una y otra vez. Blake sonrió. De todos modos, no tengo nada mejor que hacer. Será mejor ver qué pandilla está causando problemas. Una oportunidad perfecta para poner a prueba mi nueva fuerza. Se puso de pie y pasó por encima de la barandilla de la azotea. Tras respirar hondo, realizó una espectacular voltereta hacia atrás. Una rotación completa de 360 grados. De cabeza. Recién salido del edificio. Un salto totalmente temerario. Mientras caía en picado hacia el suelo, una motocicleta surgió repentinamente de una abertura en la estructura que había debajo. Blake giró su cuerpo en el aire y aterrizó perfectamente encima. El motor rugía a máxima potencia. La máquina misma parecía estar celebrando la exitosa transformación de su dueño. Inclinándose hacia adelante, Blake sujetó el manillar con una mano. Acto seguido, ajustó el espejo retrovisor con la otra mano. Tras confirmar que seguía luciendo increíblemente guapo, se inclinó una vez más sobre la bicicleta. En el instante en que los neumáticos tocaron el pavimento, la motocicleta salió disparada hacia adelante como un rayo azul. Desapareció en un instante. Y antes de que alguien pregunte por qué la Harley de la llama púrpura parecía un rayo azul, convengamos en que algunos misterios no merecen ser investigados. A medida que Blake se acercaba al origen de las explosiones, su emoción aumentaba. Está claro que no se trataba de una pelea callejera cualquiera. El cielo estaba repleto de helicópteros. Las calles estaban ocupadas por tanques y vehículos blindados. Cuanto más se acercaba, más emocionado se ponía. Efectivamente. Solo un tipo en el universo Marvel podría atraer tal cantidad de potencia de fuego militar. Hulk. Esta fue una de esas escenas legendarias. Pura destrucción. Violencia pura. Pura adrenalina. Antes incluso de que Blake llegara, ya podía oír los furiosos rugidos de Hulk sacudiendo la noche. Aparcó su motocicleta detrás de un rascacielos cercano. Luego entró en el edificio y corrió a toda velocidad hasta la azotea. Desde lo alto, al mirar hacia abajo, vio a Hulk y a Abominación enfrascados en una batalla. A diferencia de la cronología original de la película, la interferencia de Blake había cambiado los acontecimientos. Banner nunca había buscado al Dr. Blue. Nunca había recibido el suero destinado a suprimir su mutación gamma. Como resultado, el poder de Hulk no se había debilitado. Entraba en esta pelea en plena y sin embargo, seguía recibiendo una paliza.
Los pensamientos de Black retrocedieron 6 meses. El Dr. Blue había estado mirando con entusiasmo la pantalla de su ordenador. Jefe. Tal como lo predijiste. El Dr. Banner se puso en contacto conmigo. Quiere que yo cree un suero que pueda eliminar al monstruo que lleva dentro. Black miró el mensaje. Sus ojos se iluminaron. Objetivo alcanzado. Bien. Pregunta dónde está. Si fuera posible, me gustaría conocerlo. Comprendido. El Dr. Blue dudó. ¿Pero qué pasa con el suero? Black se quedó mirando el mensaje de Banner y sonrió misteriosamente. Después de todo, el universo Marvel sin Hulk simplemente no se sentiría igual. Denle una dosis ridículamente alta de tranquilizante. Eso probablemente ayudará más que cualquier otra cosa. Pobre Banner. No tenía ni idea de que el científico económico al que había buscado por un precio exorbitante ya había empezado a tratarlo como a un sujeto de experimentación. Volviendo al presente, detrás de una iglesia se encontraba un rincón apartado, oculto a la vista del público. En aquel rincón olvidado, 3 hombres mantenían una conversación secreta. Y fuera lo que fuera que estuvieran discutiendo, claramente no era nada ordinario.